El continuo y los períodos proféticos de Daniel 12, parte 5, pregunta 2. Hola amigos, espero que todos se encuentren bien. Lamento haberlos dejado en suspenso después de publicar la parte 4, pero tuve que predicar las partes 5 al 8 en inglés y entonces traducir todo eso al español. Y se demora porque hay tantas diferencias con la Reina Valera, con el espíritu de profecía, como vamos a ver en español, y es complicado. Voy a predicar las partes 5, 6, 7 y 8 hoy, si Dios quiere, exactamente como las publiqué el 27 de febrero, un día antes de que empezara la operación en Irán, Epic Fury, la furia épica, de parte de los Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Quiero predicarlo de esa forma para que vean con qué precisión se está cumpliendo la profecía de Daniel 8 entre el carnero y el macho cabrío. Daniel escribió que Dios quita reyes y pone reyes, y la señora White dijo que los momentos finales serán rápidos. Vamos a ver cuán rápido van a ser. Este es el documento Mandato para el Liderazgo, la promesa conservadora, el proyecto 2025 del Heritage Foundation. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario, modificando la ley de normas laborales justas para exigir que los trabajadores reciban un pago equivalente a 1,5 veces su salario por las horas trabajadas en el día de reposo. Ese día se consideraría por defecto el domingo, excepto para los empleadores que observen religiosamente el día de reposo en un horario diferente. Por ejemplo, desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol del sábado. En ese caso, la obligación se trasladaría a ese periodo. Fíjense lo que dice la nota en verde. La Fundación Heritage lanzó formalmente el proyecto 2025 en abril de 2022 para crear una agenda de gobierno para una posible presidencia de Donald Trump. Este documento tiene 920 páginas y esta es la página 589. O sea, que está enterrado en este documento esta nota que acabamos de leer ahora. Hay que pagarle tiempo y medio a todos los trabajadores, excepto si ellos guardan el sábado, del viernes por la noche al sábado por la noche. Eso es importante, vamos a ver por qué. Esto fue en abril 1, 2022. Este es ahora otro documento del Heritage Foundation en enero 8 de 2026, o sea, hace un par de meses nada más. Fíjense que tiene el documento 168 páginas y esto se encuentra en la página 38. Fíjense lo que dice el título, abajo en rojo. Salvando a los Estados Unidos, salvando a la familia. Un fundamento para los próximos 250 años. Fíjense ahora la nota a la izquierda arriba. Apoyo a un día de descanso uniforme. Así como las leyes de zonificación permiten a una comunidad determinar dónde se pueden operar ciertos negocios, las leyes dominicales reflejan los criterios locales sobre cuándo se pueden operar dichos negocios. En el caso de McGowan y Maryland, 1961, la Corte Suprema dictaminó por 8 votos contra 1 que las leyes de cierre dominical que incluyen el propósito de proporcionar un día de descanso uniforme son constitucionales y pueden contemplar el hecho de que la mayoría de las personas que toman un día de descanso por motivos religiosos lo hacen los domingos. Fíjense la nota en verde. En 1961 había un católico en la Corte Suprema de los Estados Unidos, el juez William Brennan. A principios de 2026 hay 6 católicos practicantes en la Corte Suprema de los Estados Unidos, compuesta por 9 miembros. Entonces fíjense lo que ha pasado. El primer documento tenía 900 y pico de páginas y estaba enterrado ahí esa cosita sobre descansar los domingos. Y nos daban la oportunidad de que a los judíos que guardan del viernes al sábado pudieran guardarlo en ese momento, o los adventistas. En este documento, que ahora tiene 168 páginas,
Le han quitado la provisión que dice, y si lo guardan el viernes al sábado, y asumen que tiene que ser el domingo. Este grupo de gente del Heritage Foundation son algunos de los más brillantes que hay en los Estados Unidos. Fíjense. La Heritage Foundation es un grupo de expertos estadounidenses de derecha con sede en Washington, D.C., fundada en 1973. Voy a leer nada más lo amarillo. La Heritage Foundation históricamente se ha situado entre las organizaciones de políticas públicas más influyentes del país. Al menos 140 personas vinculadas a la administración de Trump participaron en el plan Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, que sirvió como guía política para la campaña de 2024. Muchas de ellas ahora influyen o desempeñan cargos en la segunda administración de Trump. Entre ellas, Stephen Miller, tremendo abogado, subjefe de gabinete. John Ratcliffe, director del CIA. Tom Homan, nuestro zar de la frontera. Carolyn Levitt, nuestra secretaria de prensa. Y Russell Boyd, director de la OMB, Oficina de Administración y Presupuesto, considerado una figura central e influyente en la administración encargada de la financiación federal, las regulaciones y las órdenes ejecutivas. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiene la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 427, escrito en 1888. Hermanos, estas son la gente que están guiando a Trump en estos momentos. Esto ocurrió hace 2 meses. La cantidad de documentos que están saliendo en los Estados Unidos a la semana ahora, constantemente, lo que está pasando con el movimiento dominical es increíble, no solo en los Estados Unidos, pero en todas partes del mundo. Esto ocurrió enero 23, 2026. Una monstruosa tormenta invernal amenaza la mitad de los Estados Unidos, con al menos 16 estados declarando el estado de emergencia. Abajo a la izquierda, es probable que al menos 230 millones de personas se vean afectadas por el enorme sistema meteorológico invernal. O sea que esta es la tormenta de hielo más costosa que ha habido en la historia de este país. Hace un par de años tuvimos un huracán en Carolina del Norte que acabó con toda esa parte de los Estados Unidos. Después tuvimos los fuegos en California. Después hubo una tormenta donde un río, compartí con ustedes, si no me equivoco, subió 36 pies en menos de 45 minutos en Texas. Y ahora tenemos esto. Estas cosas no estaban pasando en los Estados Unidos, han estado pasando en todas partes del mundo desde hace 2 años, desde COVID. Pero en los Estados Unidos no estaban pasando. Cuando está pasando en los Estados Unidos es que se pone la cosa grave, porque recuerden que la ley dominical empieza en los Estados Unidos. Esto es de enero 29, 2026. Tim Walz, que corrió para vicepresidente hace un año, Tim Walz insinúa que los tiroteos mortales relacionados con los agentes de gobierno están desencadenando una guerra civil. ¿Se acuerdan que hemos hablado ya de la guerra civil en las primeras 4 partes? Fíjense lo que dice aquí. En la India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres se están muriendo de hambre y dará lugar a una guerra civil. Eso lo dijo Elena White en Manuscript Releases, volumen 5, páginas 305 y 306, en 1899. Esto ocurrió enero 29, 2026. La primera mujer arzobispa de Canterbury fue abucheada durante su confirmación en la Catedral de San Pablo. La Iglesia Anglicana ha consagrado a su primera arzobispa de Canterbury en sus 1400 años de historia. La Teológica Liberal es ahora el obispo principal y líder espiritual de la Comunión Anglicana Mundial, una de las más grandes del mundo, que incluye la Iglesia de Inglaterra,
la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos y muchas otras en 165 naciones. El secretario general de la ONU, Guterres, advierte del inminente colapso financiero de la ONU y cita las cuotas impagadas. Esto es febrero 5 del 2026. Irán confisca petroleros y amenaza con una masacre en el estrecho de Hormuz horas antes de las conversaciones con Estados Unidos. Que eso fue, recuérdense, febrero 5. Y ahora vemos dónde está eso. Esto es febrero 13 de 2026. El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, es enviado por Estados Unidos a Oriente Medio mientras continúan las conversaciones con Irán. Esto es del 17 de febrero de 2026. Activos navales estadounidenses en el Medio Oriente. Hay ahí 10 barcos y es importante eso porque 8 días más tarde vamos a ver cuántos barcos habían. Después de estas 4 partes, vamos a terminar la serie con las partes 9 y 10 en inglés y en español. Y van a ver todavía cuántas cosas no hemos visto anteriormente. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio poder hablar contigo, Señor, el Creador del cielo y de la tierra, y no oramos suficiente, Señor. Y ahora nos hace falta más tu ayuda que nunca. Estamos estudiando profecías, Señor, que debiéramos haber estudiado y entendido hace más de 100 años. Pero igual que pasó en 1843, tú has puesto la mano tuya sobre ellas y es que ahora estamos empezando a comprenderlas. Te pido, Señor, que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros. Te pido que nos ayudes a poner nuestros prejuicios al lado para que podamos ver la verdad en su pureza y que podamos entender que lo que está ocurriendo en estos momentos en el Medio Oriente es la profecía de Daniel 8 entre el carnero y el macho cabrío que se está cumpliendo al pie de la letra, Señor. Ayúdanos a entender qué es lo que le ocurre al pueblo tuyo en el momento que los Estados Unidos destruye a Irán. Perdónanos donde te hemos fallado y por favor estate conmigo en una forma muy especial ahora en lo que presento estos temas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esto es un repaso de lo que ya hemos estudiado en la pregunta número 2 y antes de cada parte, antes de cada pregunta en esta serie, voy a presentar lo que ya hemos estudiado para repasar eso y no tener que repetirlo. ¿Por qué creemos como iglesia que los períodos proféticos de Daniel 12 se cumplieron en 1843-1844? Hay 2 acontecimientos que deben ocurrir antes de que los períodos proféticos de Daniel puedan cumplirse. Número 1, en aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel 12, 11 y 12. Hermanos, si esos 2 acontecimientos no han tomado lugar, ¿cómo la posición nuestra como iglesia dice que esos periodos proféticos de Daniel 12 se cumplieron en 1843 y 1844? Hay que pensar de estas cosas porque lo que van a ver hoy no lo han visto nunca ni lo han oído nunca en ninguna iglesia. Yo no lo había visto tampoco. Entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. The Present Truth, la verdad presente, noviembre 1, 1850. Las palabras el continuo sacrificio aparecen 5 veces en las Escrituras. Daniel 8:11, Daniel 8:12, Daniel 8:13, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. ¿Crees que esto es importante? El verdadero significado del continuo no ha de convertirse en una piedra de toque. Ahora pido que mis hermanos de ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión, el continuo. Así lo escribió ella.
pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión y no veo necesidad de la controversia. El silencio es elocuencia acerca de este asunto en las condiciones actuales. Mensaje selecto, tomo 1, página 193, escrito en 1910. Como vamos a ver, había muchas discusiones sobre cómo podemos creer que se cumplieron los periodos proféticos en 1844, cuando el continuo no se ha quitado y no sabemos lo que es el continuo. Y en 1910, la hermana White, usted ha dicho que no tiene ninguna luz sobre el continuo. Eso es lo que está pasando en ese momento. Quienes dediquen sus energías al estudio de la palabra de Dios y especialmente a las profecías que se refieren a estos últimos días, serán recompensados con el descubrimiento de verdades importantes. El último libro de las Escrituras del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitan ser comprendidas. Satanás ha cegado los ojos de los hombres y estos se han alegrado de cualquier excusa para no estudiar este libro. Pero aquí Cristo ha declarado por medio de su siervo Juan lo que sucederá en los últimos días. Signs of the Times, abril 18, 1900. Esta cita no se ha traducido al español. Los 3 períodos proféticos de Daniel 12. A medida que avancemos, iremos completando esta tabla. En mi opinión, esta tabla se aplica a cualquier año, pero como expliqué antes, encuentro el año 2026 muy sospechoso por varias razones que veremos. Observen la línea de tiempo con los días al lado, el círculo rojo. Observen el punto 0 en la línea de tiempo y verán que los 1290 y los 1335 días comienzan juntos. Veremos por qué deben terminar juntos en un moed, un tiempo señalado. Observen el arco verde con los 42 meses de Apocalipsis 13:5 que terminan con los 1335 días. Fíjense en el arco rojo a la derecha, que es el cumplimiento de Daniel 12:7, que dura 3.5 moeds. Ya estudiaremos lo que es eso. No voy a leer nada de lo que hay en las líneas 1 al 3 hasta que vayamos cubriéndolo en nuestro estudio. No podemos completar esta tabla hasta que estudiemos lo que significa el continuo y los períodos proféticos de Daniel 12. ¿Por qué Jesús nos daría esos 3 períodos proféticos si no es que quisiera que nosotros los entenderíamos? En Juan 14:29 Él dice, te voy a decir las cosas antes que pasen para que cuando pasen puedas creer. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que hay 2 grupos de soldados y a los 2 grupos se le dice empiecen a marchar y marchan 1, 2, 3 días. Y después de los 3 días, uno de los grupos se le dice no se preocupen más, vamos a tener que marchar solamente 100 millas más. El otro grupo tiene que seguir marchando sin tener idea cuánto más les falta. ¿Cuál de los 2 grupos creen ustedes que va a tener menos presión arriba? El que sabe que nada más faltan 100 millas. O sea, Cristo nos ha dado estas profecías para que cuando comiencen, y ya veremos que vamos a saber cuándo comienzan, eventos que marcan el comienzo de estos periodos proféticos. No el año, no el tiempo, pero el evento que lo marca. Cuando pase ese evento, sabemos que, oye, lo que tenemos son 42 meses. Y cuando se ponga la cosa más y más fea, vamos a poder decirnos unos a los otros, no te preocupes, lo que falta es poco. Esa es la opinión mía por la cual yo creo que estos periodos proféticos nos los ha dado Cristo a nosotros. La segunda venida de Cristo es el evento más esperado en la historia del mundo, inclusive más que en la primera venida, porque en la primera venida nadie lo esperaba. Pero en estos momentos el mundo entero espera a su Mesías, los musulmanes, los cristianos, los judíos, los hindúes. Y durante este periodo profético de 42 meses es que este mensaje se va a llevar al mundo para que el mundo entienda que esta es la amonestación final antes que Cristo venga. Y a la medianoche se oyó un clamor. Este es el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salir a recibirle, Mateo 25:6.
Fue el clamor de medianoche, el mensaje de la segunda venida de Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, lo que provocó la expulsión de los adventistas, incluida toda la familia de la señora White de la iglesia metodista, y la historia se repetirá. El cumplimiento final de Mateo 25:6 no tuvo lugar en 1844. 56 años después de 1844, la señora White escribió: las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento. Tienen un nombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339 en 1900. ¿Por qué la señora White nos ha dicho, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel? Es una profecía que tenemos que comprender antes del tiempo del fin. Si no fuese que Cristo mismo quiere que nosotros entendamos esa profecía. Nunca sabremos cuándo cierre el tiempo de gracia. Pero después que cierre el tiempo de gracia, vamos a saber que ha cerrado, porque de acuerdo a Apocalipsis 8, cuando cierre el tiempo de gracia, va a haber un tremendo terremoto. Igual no sabremos el día ni la hora de la segunda venida de Cristo hasta que Dios el Padre lo anuncie, pero sabremos los eventos que nos indican cuán cerca está ese momento. Pero ¿qué ha hecho Satanás? Durante más de 100 años nos ha convencido en nuestra iglesia que no debemos estudiar estas profecías, porque cada vez que alguien se levanta y dice que tal vez la profecía está en el futuro, no, estás poniendo fecha. Y hemos quedado adormecidos y laodicenses. Habíamos estado dormidos desde que hubo el fiasco con Desmond Ford en 1980. Si ustedes no tienen más de 60, 65 años, no se acuerdan de ese problema que tuvimos en la iglesia adventista. Pero después de COVID, no estamos dormidos, estamos en una coma. Estamos en una situación que en estos momentos Dios no puede usar esta iglesia para llevar el mensaje al mundo. El Señor sugiere que habrá una demora antes que finalmente amanezca, pero no quiere que den lugar a la fatiga, ni que disminuya la intensidad de su ferviente vigilancia, porque la mañana no llega tan pronto como la habían esperado. Se me presentó a los que esperaban con la mirada dirigida hacia lo alto. Se animaban mutuamente al repetir estas palabras. Ya pasaron la primera y la segunda vigilias. Estamos en la tercera vigilia, esperando el regreso del Maestro y velando. Lo que nos queda de esta vigilia es muy poco ya. Vi que algunos se cansaban, tenían la mirada dirigida hacia abajo, estaban absortos por las cosas terrenales y no eran fieles en su vigilia. Decían, esperábamos que el Maestro viniera en la primera vigilia, pero sufrimos una desilusión. Estábamos seguros de que vendría en la segunda, pero esta pasó y no vino. De nuevo podemos sufrir un chasco. No es necesario que seamos tan estrictos. Es posible que no venga tampoco en la siguiente vigilia. Estamos en la tercera vigilia y creemos que es mejor que depositemos nuestro tesoro en la tierra para estar seguros de que no vamos a pasar necesidad. Muchos estaban durmiendo, adormillados por los cuidados de esta vida y seducidos por el engaño de las riquezas para abandonar su actitud de espera y vigilancia. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 174. Hermano, ese es el estado de la iglesia hoy en día. En nuestro regreso al hermano Nichols, el Señor me dio una visión y me enseñó que la verdad debiese estar grabada bien clara en tablas. Carta 28, 1850. El trabajo para el diagrama nuevo comenzó inmediatamente. Un diagrama cronológico de las visiones de Daniel y Juan, calculado para ilustrar claramente la verdad presente. Eso se encuentra en The Early Years, volumen 1, página 184. Esta cita no se ha traducido al español. Se recuerdan que había un diagrama de 1843. Elena White dice que Dios puso su mano sobre un error para que nosotros no entendiéramos eso
y se cumpliera el gran chasco de 1844. 6 años después de eso, ella tiene esta visión donde Dios le dice, hace falta que corrijas ese diagrama y lo expliques para que se entienda la verdad presente. Fíjense, yo vi que Dios estaba en la publicación del diagrama por el hermano Nichols. Yo vi que había una profecía de este diagrama en la Biblia. Manuscrito 1, 1853, se encuentra en Manuscript Releases, volumen 13, página 359. Tampoco se encuentra en español. El diagrama de 1843 fue utilizado por William Miller hasta 1844. En el diagrama de 1843, William Miller y Uriah Smith utilizaron los 1290 y los 1335 días de Daniel 12 para llegar al año 1843, concluyendo erróneamente que los 1335 días de Daniel 12 terminaron en 1843, que es la posición de la iglesia hoy en día. El diagrama profético adventista de 1850 fue diseñado por James y Ellen White en 1850. En un momento vamos a mirar a ambos de estos diagramas que se pueden obtener del Ellen G. White Estate por $5 y $10 respectivamente. Por lo menos se podían obtener hace 7 u 8 años. En el diagrama profético adventista de 1850, no verás mencionado los 1290, los 1335, que el continuo fue quitado junto a Daniel 12:11, los 1335 junto a Daniel 12:12, ni Daniel 12:13. Aquí tienen los dos diagramas. En la izquierda, el que tenía el error en 1843, dice ahí el diagrama 1843 arriba, y a la derecha, abajo dice el diagrama de 1850. Miren el diagrama de la izquierda. Fíjense dónde están los 1290 días. Fíjense que cuando uno le suma, le resta 1290, 1335, quedan 45 días. Fíjense la palabra Mahometans, donde está ahí, donde está el caballo ese, porque lo vamos a ver en el de la derecha. Fíjense abajo en el de la izquierda, 1843 es la suma de 1798 y 45. Fíjense a la derecha, 1335. Cuando sumamos los 1335 al año 508, cuando fue quitado el continuo de acuerdo a ese diagrama, llegamos al año 1843. Ahora fíjense en la derecha donde está la palabra mahometanos. Ahora vamos a ver todo esto más ampliado. Esta es la parte de abajo y dice el diagrama profético adventista de 1850. 1995, reproducción por el Departamento de Archivos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Webb, Universidad de Loma Linda. Considerado el primer diagrama profético adventista del séptimo día, Otis Nichols, un litógrafo adventista de Dorchester, Massachusetts, imprimió 300 copias. El original es 44 pulgadas de alto por 31 pulgadas de ancho. La versión coloreada a mano que se representa aquí se ofreció por $2 en enero 1851. El diagrama fue diseñado de acuerdo a James White para proveer a los que viajan y enseñan la verdad presente. Este es un diagrama que Elena White se le enseñó en visión que había que hacer después de 1844 y nunca lo hemos visto. Nunca hemos oído un sermón. Piensen de eso en lo que estudiamos este diagrama. Esto es parte del diagrama de 1843 en grande. Fíjense lo que dice a la izquierda. Los 1290 años, Daniel 12:11, o sea que ellos amarran los 1290 de Daniel 12:11 al pasado, fíjense, comenzando en el año 508, cuando el sacrificio continuo es quitado,
terminan 1798, así es como lo escribieron ellos ahí, un poco raro, pero así es como lo escribieron, estoy haciéndolo literalmente. Terminan 1798, de cuyo periodo 45 años completan los 1335 años, cuando Daniel se levantará al fin de los días. Los 1335, desde que es quitado el continuo 508, y los 45 desde el cierre de 1290, terminan juntos en 1843. Y ahí ven al lado de los 1335 días en rojo, 1335 con Daniel 12:12 al lado. Y arriba de eso ven 508, el continuo quitado, Daniel 12:11. Esta es la posición de nuestra iglesia hoy en día. En 1910, 5 años antes de morirse, Elena White dijo, no sé lo que es el continuo. Sin embargo, nosotros creemos que esto fue cumplido en 1844. Ahora fíjense el diagrama diseñado por James White en 1850. Ahí ven la palabra mahometanos y dice, no dice, lo estoy explicando yo. La diapositiva anterior del cuadro de 1843 muestra, bajo el término mahometanos, 508 el continuo quitado y Daniel 12:11 al lado. También muestra Daniel 12:12 junto al 1335, 1335 días. Estos dos errores, entre otros, se corrigieron en el diagrama de 1850, donde se insertó una sección explicativa del tiempo profético en la esquina inferior derecha. Y ahí ven en la esquina inferior, con donde tengo esa flecha, ahí es lo que vamos ahora a agrandar para verlo más claramente. Ahora vemos en el diagrama profético adventista de 1850 como Elena White y James White han corregido el error y ponen el continuo quitado, Daniel 11:31 en el año 508 y el papado establecido en el año 538. La nota de abajo, James y Ellen White insertaron Daniel 11:31 como referencia para el continuo en lugar de Daniel 12:11 usado por Miller, enseñando así correctamente que el continuo en Daniel 11:31 fue quitado en el pasado y el continuo en Daniel 12:11 será quitado en el futuro. Ahora esta es la parte derecha del diagrama explicando el tiempo profético. Muy, muy importante. Esto es lo que ha causado todo el problema en la iglesia adventista. ¿Por qué a los adventistas no se les ha permitido estudiar la profecía? Fíjense. Arriba en rojo. Un año profético o tiempo es 360 días denotando años. Los 7 tiempos es 7 por 360 o 2520 años. Tiempo sin mitad es 3 años y medio por 360 son igual a 1260 años. Un mes profético es 30 días, 30 años. 42 meses es 42 por 30 igual a 1260 años. Un día profético denota un año, 1 hora y 15 días. El diagrama profético adventista de 1850, esquina inferior derecha. Ahora fíjate en el círculo a la izquierda. Tiempo profético definido como un día por año profético. Esto es importante, lo veremos en el comentario bíblico adventista, tomo 7 en la página 971. Nota que se han eliminado todas las referencias a 1290, 1335, Daniel 12:11, Daniel 12:12 y Daniel 12:13. Vi descender del cielo a otro ángel. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo,
que el tiempo no sería más. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10, 1 al 11. Uriah Smith usa eso para decir, no tenemos que estudiar más profecías de tiempo porque ya todo eso se ha cumplido en 1844. Lo que viene ahora es parte del único comentario que existe sobre los 7 truenos. Pero fíjense qué parte tan importante es esta. El ángel poderoso que instruyó a Juan en Apocalipsis 10, como acabamos de leer, era nada menos que Cristo. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, fue una delineación de los acontecimientos que sucederían bajo los mensajes del primer y segundo ángel. Fíjense, delineación, eventos que vienen en orden. Ocurren durante el primero y el segundo mensaje de los 3 ángeles, no durante el tercero. Y recuerden que este comentario se encuentra nada más en el comentario bíblico adventista del séptimo día, que aunque está traducido y publicado en español, no se ha montado nunca en la línea, y entonces ustedes no pueden chequear lo que yo voy a compartir con ustedes, lo tienen que coger, pero en inglés se puede ver. Si hablan inglés pueden comprobar todo lo que les voy a decir. No era lo mejor para la gente conocer estas cosas, porque su fe debe necesariamente ser probada. En el orden de Dios se proclamarían verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no se revelaría más luz antes de que estos mensajes hubieran realizado su trabajo específico. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este periodo de tiempo, que va desde 1842 a 1844, no puede haber ningún rastro definido del tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844, escrito en el manuscrito 1059 en 1900, y se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista en inglés, tomo 7, página 971. Nota, como ya se mencionó, el Comentario Bíblico Adventista del séptimo día en español no está disponible en línea. Si tienes el volumen en español, puedes encontrar esta profecía en el volumen 7, página 982. Lamentablemente, contiene varias frases traducidas erróneamente, por lo que has leído aquí es la traducción literal de la versión en inglés. Entonces vamos a ver lo que ha pasado aquí. En Apocalipsis 10, Cristo mismo le dice a Juan, no hay más tiempo después del tiempo profético que acaba en 1844. A nosotros se nos dice, no tenemos que estudiar más profecía, todas las profecías de tiempo se han cumplido. No es verdad, era el tiempo profético. Entonces Cristo le dice a Juan, los 7 truenos son acontecimientos que toman lugar durante la proclamación del primero y del segundo mensaje de los 3 ángeles, no el tercero. ¿Por qué? Porque tienen que ser la gente probada. ¿Por qué? Por la ley dominical nacional, cuando venga, que nos va a aprobar como iglesia, la imagen de la bestia es formada, y ahí es cuando cierra el tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Eso ya lo estudiamos y lo vamos a estudiar ahora en estas 4 partes también. Entonces, si los 7 truenos toman lugar en la proclamación de los primeros mensajes 1 y 2,
Entonces quiere decir que después que venga la ley dominical nacional en los Estados Unidos, que es cuando comienzan los períodos proféticos de Daniel, que no se pueden haber cumplido en 1843 y 1844, como ya hemos estudiado. Y si ya se acabó el tiempo profético, quiere decir que esos períodos proféticos toman lugar en tiempo literal. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, pero clarito, clarito lo van a ver, hermanos. ¿Alguna vez has escuchado un sermón sobre el diagrama profético adventista de 1850? ¿Por qué no? Uriah Smith, 3 de mayo de 1832 al 6 de marzo de 1903, fue un autor, ministro, educador y teólogo adventista del séptimo día, conocido principalmente por haber sido el editor que más tiempo permaneció al frente del Review and Herald, cargo que ocupó durante más de 50 años. En 1882 publicó su libro Daniel y el Apocalipsis y desde su influyente posición lo promovió hasta su fallecimiento el 6 de marzo de 1903. Es bien conocido que la señora White y Uriah Smith discrepaban sobre el cumplimiento de los 3 períodos proféticos de Daniel 12. Pero la iglesia era joven y no había necesidad de una confrontación pública. Menos de 4 meses después de la muerte de Uriah Smith y 53 años después de recibir la visión de imprimir un diagrama corregido, la señora White publicó su advertencia final y más severa sobre Daniel 12 en la carta dirigida a los ancianos Daniels y Prescott en 1903, donde les dice: leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿Por qué necesitamos comprenderlas, hermanos? Porque ahora se cierra el tiempo de gracia. No tenemos la menor idea que se cierra con la imagen, cuando la imagen de la bestia es formada, y tenemos 3 años y medio para llevar este mensaje al mundo. Y como pasó en 1844, Dios necesitaba y el universo necesitaba ver quién era verdadero y quién era falso. Y ahora de pronto, los que no han estado perfeccionando su carácter son tomados por sorpresa, la iglesia es limpiada y llevamos el mensaje al mundo. Fíjense, Daniel 11. En mi opinión, Daniel 11 es uno de los capítulos más complejos de las Escrituras. Solo historiadores brillantes como Uriah Smith se han atrevido a explicarlo con profundidad. Personajes como el rey del norte y el rey del sur cambian entre los versículos 1 y 45. Pero quienes vivieron durante estos acontecimientos comprendieron a los personajes de su tiempo y según el plan de Dios, su comprensión los animó a seguir esperando la venida del Mesías. Nuestra postura como iglesia sobre Daniel 11 es idéntica a nuestra postura sobre Daniel 12. Los mismos períodos proféticos de Daniel 12 se mencionan en Daniel 11 y enseñamos que todos ellos se han cumplido. Aunque Uriah Smith y otros creen que el rey del norte es aplicable al papado, se aplicó o lo aplican en el pasado desde el año 538 hasta el año 1798, con la excepción del versículo 25. O sea, Daniel 11 está en el pasado menos el versículo 45. Esto es ahora del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 877. Los editores del Comentario Bíblico, no la señora White. Fíjense, en general, los adventistas del séptimo día han sostenido que el cumplimiento del versículo 45 aún está por venir. Este es el comentario de Elena White sobre Daniel 11, 30 al 36. No tenemos tiempo que perder. Tiempos peligrosos están ante nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Hermanos, estamos viendo esto hoy.
Lo que está pasando en Irán en estos momentos no ha existido nunca. Muy pronto se cumplirán las escenas turbulentas de las que se hablan en las profecías. La profecía del capítulo 11 de Daniel ha alcanzado casi ya su cumplimiento final. Mucha de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Ahí están los periodos proféticos de Daniel, lo vamos a ver. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará y volverá y tendrá indignación contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, vino una vez, tuvo indignación contra el santo pacto, regresa a su país, vuelve de nuevo y tiene entendimiento con lo que controlan el pacto santo. Fíjense quiénes son los actores en todo esto. Y se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, pero acuérdense que sacrificio es una palabra suplida, o sea que no debe estar ahí. Quitan el continuo y pondrán la abominación desoladora. Versículos 31 al 36 citado, versión King James. Vamos a ver por qué es la versión King James. Escenas similares a las descritas en estas palabras volverán a ocurrir. Vemos evidencia que Satanás está rápidamente obteniendo control de las mentes humanas que no tienen el temor de Dios delante de ellas. Todos deben leer y entender las profecías de este libro. Manuscript Releases, volumen 13, página 394. Fíjense que la historia se repetirá. Fíjense que él regresa, el rey del norte, regresa en el versículo 30. Daniel 11, 11 al 27. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur. Hay que ver quién es el rey del sur. Y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y el corazón de ambos reyes estará inclinado a hacer el mal. Y hablarán mentiras sentados a la misma mesa. Pero no les saldrá bien porque el fin llegará en el tiempo señalado. Daniel 11, 11 y 27. Versión de King James. Nota. La última frase del versículo 27 en la versión Reina Valera, revisión de 1960, es diferente del original y lee así, porque el plazo aún no habrá llegado. No menciona nada de tiempo señalado, que es la clave para entender Daniel 11 y Daniel 12. Lo veremos ahora. Hermanos, yo no soy historiador, pero yo leo las noticias. Y yo estudio las escrituras y les voy a compartir lo que yo veo en estos versículos aquí. Hay dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Están sentados en la misma mesa y se están diciendo mentiras unos a los otros. Mentiras, hablarán mentiras sentados en la misma mesa. Esto está ocurriendo en estos momentos. El rey del norte es el papado. ¿Quién hace toda la obra sucia del papado? Los Estados Unidos de América, la segunda bestia de Apocalipsis 13. El rey del sur es Islam, los musulmanes. Vamos a ver eso claramente ahora. Jamení de Irán, que ya se murió, cuando yo prediqué esto todavía estaba vivo. Jamení ya se murió, odia a los Estados Unidos y odia a Israel. Los Estados Unidos es el gran Satanás. Trump lleva 47 años con problemas con los musulmanes. ¿Por qué? Porque en el año 1979, ¿cuántos de ustedes estaban alertos en esos momentos? Muy pocos. Por eso no se entiende lo que está pasando hoy en el Medio Oriente. Tomó prisionero a 50 americanos y los tuvo en prisión 444 días. Y no fue durante la presidencia de Jimmy Carter, que el pobre era un cero a la izquierda. Y en el primer día que entra Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, logra que esos 50 americanos sean liberados.
Google. Son preguntas que le he hecho a Google. Fíjense. Google. ¿Con cuántas mujeres se les permite casarse a los hombres musulmanes? A los hombres musulmanes se les permite casarse con hasta 4 mujeres simultáneamente, siempre y cuando puedan tratarlas con total igualdad en cuanto a sustento económico, tiempo y vivienda. Google. ¿Cuántas mezquitas musulmanes hay en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, la 9ª ciudad más grande de los Estados Unidos? Según los registros comunitarios, se han identificado más de 30 mezquitas y centros islámicos en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Las principales concentraciones se encuentran en Plano, Dallas, Richardson, Irving, Carrollton y Arlington, lo que se refleja una población musulmana significativa y en crecimiento en la región. Google. ¿Cuántas mezquitas musulmanas hay en el área metropolitana de Houston, la 4ª ciudad más grande de los Estados Unidos? Respuesta. El área metropolitana de Houston alberga una importante comunidad musulmana. Las estimaciones indican que hay más de 200 mezquitas y centros islámicos en la región. Google. ¿Cuántas mezquitas musulmanes hay en la ciudad de Nueva York, la ciudad más grande de los Estados Unidos? Respuesta. Hacia el periodo aproximado de 2015 a 2017, hace 8 años, había al menos entre 285 y más de 300 mezquitas y centros islámicos, oficiales distribuidos por los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. Las mayores concentraciones se encuentran en Brooklyn y Queens, con cifras significativas en el Bronx y Manhattan. Hermanos, su táctica es brillante. Han hecho lo mismo en Dearborn, Michigan, como ya lo cubrimos anteriormente, en London y por todas partes del mundo. Y ahora el mundo entero se está dando cuenta cuál es el problema que tenemos con los musulmanes. Se establecen en el centro de la ciudad y empiezan a multiplicarse 5 o 6 veces más rápido que los americanos, porque tienen 4 mujeres y cada mujer puede tener más de un hijo. Hoy en día, en Inglaterra y en los Estados Unidos, las familias tienen 1 punto algo hijos, o sea, el averaje es menos de 2 hijos por familia. Y ellos tienen 6, 7, 8, 10 hijos porque tienen 4 mujeres, fíjense. Y lo mismo en Europa. Entonces, ponen bocinas como creo que compartí en las primeras 4 partes, ponen bocinas en las calles de New York, está pasando ya ahora. Y los americanos pasan y tienen que oír 5 veces al día las oraciones en musulmán. Y si uno vive cerca de esas áreas, son 5 veces al día las oraciones. Establecen lo que le llaman Sharia Law. Me imagino que ustedes saben lo que es eso, la ley de ellos, lo que es una ley basada en el Corán, etc. ¿Qué pasa? Los americanos poco a poco, no puedo vivir aquí, y se retiran. Y cuando salen los americanos, entran más musulmanes. Esto empezó hace años y ya tienen 300 mezquitas en estas ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene el tiempo de votar, le dicen a todos ellos hay que salir a votar, y por eso hay tanto problema con el ICE aquí en los Estados Unidos, que quieren sacar a los ilegales, porque aunque son ilegales y no tienen documentos y no nacieron en este país como dice la Constitución, están votando. Y entonces cogen y ponen en el lugar de mayor de, no sé cómo se dice mayor, o sea, el mayor de New York, Mandami, y el mayor de London, Cannes, y por eso pueden votar a estas personas y no las podemos sacar de la posición, porque como en esa área hay más musulmanes que americanos, cuando se lleva el voto, ganan los musulmanes. Táctica brillante. Seguimos. Daniel 11, 28 al 31. Versículo 28, fíjense. Y volverá a su tierra con gran riqueza y vino
al sur y regresa a su tierra. Y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, y él se contristará y volverá y tendrá indignación contra el pacto santo. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Versículo 31. Y se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Nota, el versículo 30 en la versión Reina Valera, revisión de 1960, es diferente del original y lee así: y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. O sea, la versión Reina Valera en el versículo 30 elimina la palabra indignación. Y veremos que eso es muy importante. Esta ahora es la misma cita. Fíjense las notas mías en rojo. Y volverá a su tierra en el año 364, 508 después de Cristo, cuando quitaron el continuo de acuerdo al diagrama de 1850 de Elena White. Él viene y regresa a su tierra. La de abajo grande a la izquierda. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Eso es Daniel 12, 9 al 12. Versículo 29 dice: al tiempo señalado volverá al sur y quitará el continuo. O sea que esa profecía se cumple ahora en el final del tiempo, tanto en Daniel 11 como en Daniel 12. Seguimos. Y quitarán el continuo, la ley dominical nacional, decreto de muerte, Daniel 12:11. Lo ven ahí, donde establece el decreto de muerte, y esa es la abominación desoladora. Miren el versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas. Apocalipsis 13, los Estados Unidos, la segunda bestia, hará su trabajo sucio. Esto es lo que está pasando ahora. Este es el cumplimiento. Por eso Elena White dice: mucha de la historia de esta profecía se repetirá ahora. El rey del norte, el papado, vuelve ahora, siempre en la oscuridad. ¿Y quién es el que se está fajando con el rey del sur? Los Estados Unidos. ¿Y quién es el que quita el continuo con una ley dominical nacional en los Estados Unidos? Los Estados Unidos. Daniel 11, 33 al 37. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por muchos días, la Reina Valera dice algunos días, por muchos días, Daniel 12, 7, son tres moeds y medio, como lo vamos a estudiar hoy. Por muchos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Quién son los sabios? Los 144,000. Instruirán a muchos. ¿A quiénes instruyen? Ahora en los 3 años y medio que tenemos enfrente, cuando salga la ley dominical nacional, cuando se proclame el mensaje del tercer ángel, muchos van a ser instruidos, muchos van a salir de Babilonia y muchos van a caer, como dice ahí, y muchos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Incluso hasta el tiempo del fin, cuando se acabe ese tiempo de Daniel 12:7, termina la persecución. Porque aún es para un tiempo señalado, tiene que tomar tiempo en un tiempo señalado. No sabemos lo que es un tiempo señalado. Nunca se estudia porque no hemos estudiado Daniel 11, porque está todo en el pasado. Versículo 36, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Eso es lo que estudiamos sobre el papado en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Las 7 cabezas y los 10 cuernos. Hablaba blasfemias, etc. Y se sienta en el trono de Dios diciendo: yo soy Dios. Es el vicario de Jesucristo en la tierra. Versículo 37.
del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres. El amor de las mujeres es los sacerdotes célibes de la Iglesia Católica. Nota, el versículo 33 en la Reina Valera, revisión de 1960, es diferente de lo original y lee algunos en vez de muchos. El versículo 35 es diferente y lee hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. No le llama un tiempo señalado. Si no es un tiempo señalado, no cae en un moed. Hay que ver lo que quiere decir moed. Si no entendemos lo que quiere decir moed, no podemos entender a Daniel 11. Y como iglesia no hemos estudiado nunca moed, no sabemos cómo se interpreta esta profecía. Daniel 11, 40 al 45. Pero al cabo del tiempo, Reina Valera, equivocada, dice, y en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Estamos ahora en el tiempo del fin. Los musulmanes están contendiendo con el rey del norte, el papado, que es representado por los Estados Unidos. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará a la tierra gloriosa, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El versículo 40 en la versión Reina Valera es diferente y se muestra correctamente, como lo ven ahí, y en el tiempo del fin. Esta es la misma cita. Fíjense ahora las notas mías. Y en el tiempo del fin, el rey del sur, eso es Daniel 8, se está cumpliendo en estos momentos. Ahora miren la primera en rojo a la izquierda. Pero noticias del oriente, ¿qué quiere decir eso? Y vi a otro ángel que subía del oriente teniendo el sello del Dios vivo, Apocalipsis 7:2. Cuando Dios suelte a su ejército, los 144,000, después que se promulga la ley dominical nacional en los Estados Unidos, después que comienzan los 42 meses, cuando el rey del norte vea lo que Dios ha hecho, el derramamiento del Espíritu Santo, primero en la lluvia temprana y después en la lluvia tardía, es lo que dice ahí, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Seguimos. La que está a la derecha en el medio, después en el versículo 45, apuntando al palacio, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte. Fíjense lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, que no lo tiene la Reina Valera, el que lee entienda, Mateo 24:15. O sea, el plan de él es plantar su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo en Jerusalén. Fíjense la parte donde dice naves y muchas naves en el versículo 40. Eso está ocurriendo ahora mismo en el Oriente Medio, febrero de 2026, donde vimos esa fotografía con todos los barcos, y la vamos a ver ahora con el doble de los barcos en menos de 8 días después. Fíjense el versículo 24. Con gran ira para destruir y matar a muchos. Eso es Daniel 12:7, el periodo de 3.5 moeds, donde viene la persecución de los cristianos. Ahora fíjense la del medio de abajo. Volveremos a los versículos 40 al 45 cuando estudiemos Sofonías. Se van a quedar asombrados lo que Sofonías menciona en referencia a todo esto. El continuo. ¿Cuál era el objetivo del cuerno pequeño, el papado, en Daniel 7? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25. ¿Cuál era el objetivo del rey del norte, el papado, en Daniel 11? Primero en el año 364, 508, y ahora cuando regresa. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo,
hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur y él se contristará y volverá y tendrá indignación contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y quitarán el continuo. ¿Te parece que el pacto santo y el continuo están relacionados? Y hermanos, ¿quiénes tienen el control del pacto santo hoy en día? Cuando Cristo dijo a la iglesia judía que ya terminaría el tiempo de gracia para ellos. Pero fíjense que dice ahí, y tendrá indignación contra el pacto santo y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Somos nosotros, hermanos, la iglesia adventista. Seguimos. Como veremos dentro de poco, el cambio del sábado al domingo mediante una ley dominical nacional en los Estados Unidos es la profecía que desencadena más acontecimientos que ninguna otra en las Escrituras. Después que se promulgue la ley dominical nacional, comienzan los 42 meses de Apocalipsis 13:5. Comienza el pequeño tiempo de angustia. Vamos a ver qué significa eso. Muchas personas no entienden que viene un pequeño tiempo de angustia que dura mucho más tiempo que el tiempo de angustia de Jacob, pero es menos violento que el tiempo de angustia de Jacob. Ese tiempo de angustia, como lo veremos hoy, comienza después de que se promulgue la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Se forma la imagen de la bestia y se cierra el tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 987. Carta 11, 1890. Lo estudiamos ya anteriormente, lo vamos a estudiar de nuevo. Los mensajes de los tres ángeles, con la adición del tercer mensaje, son llevados al mundo. Apocalipsis 10:11 dice, es necesario que profetices otra vez. O sea, hemos estado predicando el mensaje de los tres ángeles por 180 años. Los 7 truenos ocurren durante el periodo que nosotros proclamamos esos mensajes. El primero y el segundo mensaje nada más. Ahora sale la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Y ahora cuando predicamos el mensaje tercero, el que toma la marca de la bestia, si guardas el sábado en vez del domingo, etc., ahora viene la persecución. Ese mensaje no es lo que ha sido hasta ahora. Que la gente dice, bueno, pero tal vez eso no pasa nunca en los Estados Unidos. Ahora pasa. Y la gente que ha estado en Babilonia dice, oye, pero fulano me dijo esto hace 12 años, 15 años, 3 años. Y salen de Babilonia porque se dan cuenta que han sido engañados por Babilonia. Eso es lo que viene ahora. Por eso van a ver muchas veces que se habla de el mensaje tercero. Porque ya se han dado los 3. Pero verdaderamente el tercero no tiene dientes hasta que se promulga la ley dominical en los Estados Unidos. La concordancia de Strong asigna su número 8548 tamid a la palabra continuo en Daniel 8:11, 8:12, 8:13, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Y la define así: continuidad, constante, continuamente, perpetuo. Daniel conecta el continuo con el pacto santo. Daniel 11, 30 y 31. Y ese es el problema, que en 1844 ellos pensaban que el mundo se acababa en unos días, en unos años. Y no comprendían cómo es que el continuo no se ha cumplido todavía, no se ha quitado el continuo. Guardarán pues el día del sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Éxodo 31:16, antigua versión de Casiodoro de Reina 1569. Nota, esta versión usa el sábado en Éxodo 20:8 al 11, Levíticos 23:1 al 3
y Ezequiel 20, 12 y 20, 20, en vez de día de reposo como hace la Reina Valera. Nos corresponde poseer esta Biblia. El Señor declara: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que soy Jehová vuestro Dios. La Ezequiel 20:20 en esa versión de 1569. Cuando el sábado, el pacto perpetuo entre Dios y su pueblo, es cambiado por el papado, entonces será quitado el continuo. Santificado por el reposo y la bendición del Creador, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia en el santo Edén. Por Adán caído pero arrepentido, después que fuera arrojado de su feliz morada. Fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y Jacob. Cuando el pueblo escogido estaba en la esclavitud de Egipto, muchos, en medio de la idolatría imperante, perdieron el conocimiento de la ley de Dios. Pero cuando el Señor libró a Israel, proclamó su ley con terrible majestad a la multitud reunida, para que todos conociesen su voluntad y le temiesen y obedeciesen para siempre. Desde aquel día hasta hoy, el conocimiento de la ley de Dios se ha conservado en la tierra y se ha guardado el sábado del cuarto mandamiento. A pesar de que el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios, hubo, aún en la época de su supremacía, almas fieles escondidas en lugares secretos que supieron honrarlo. Desde la Reforma hubo en cada generación algunas almas que mantuvieron viva su observancia. Aunque fue a menudo en medio de oprobios y persecuciones, nunca se dejó de rendir testimonio constante al carácter perpetuo de la ley de Dios y a la obligación sagrada del sábado de la creación. El conflicto de los siglos, página 506. Daniel 12. Antes de llegar a Daniel 12, como iglesia no estudiamos la profecía de la batalla entre el carnero y el macho cabrío en Daniel 8, versículos 1 al 13, porque de acuerdo con Uriah Smith, esa batalla tomó lugar en el año 331 a.C., aunque el versículo 14 dice: entonces será limpiado el santuario, y el santuario, la limpieza del santuario no empezó hasta 2175 años después, en 1844. Eso tiene razón, hermano. ¿Cómo podemos pensar eso y decir esa batalla tomó lugar en el año 331 a.C.? No estudiamos Daniel 10 porque está en el pasado. Acabamos de estudiar Daniel 11. No se estudia en la iglesia porque está en el pasado, menos el versículo 45. Y no se estudia Daniel 12 porque si alguien se levanta y dice que esos periodos proféticos están en el futuro, no dejan hablarlo más en la iglesia. Esa es la posición nuestra hoy en día, hermanos. Pero lo que van a ver ahora los va a asombrar. Si los periodos proféticos de Daniel, si los 1335 días de Daniel 12:12 se cumplieron en 1843, ¿cómo justifica Uriah Smith la bendición que sigue a aquellos que esperan por esos 1335 días? Si esa bendición nunca ha tomado lugar. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere. Tiene que estar esperando, es la última generación. Bienaventurado, se quita el continuo. Empiezan los 1290 días. Empiezan los 1335 días. Bienaventurado el que llega a los 1290 y espere hasta los 1335. Tiene que estar vivo, fíjense. Y llega a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás
y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Eso es lo que le dice Cristo a Daniel. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué es lo que entendemos nosotros como iglesia por eso? Que Daniel se va a entender, como estamos haciéndolo y viéndolo ahora en los últimos días. Fíjense lo que pensaba Uriah Smith y cómo justificó los 1335 días que se cumplieron en 1843. Fíjense que allá abajo dice Daniel 12:13. Daniel se levantará para recibir su heredad al fin de la resurrección de los días. La palabra resurrección ha sido añadida y no se encuentra en la versión King James. Este es un artículo escrito por Uriah Smith titulado Un estudio sobre los 144,000 y publicado en el Review and Herald en 1897. 6 años antes de su fallecimiento en 1903. O sea, él se muere con esta creencia y la publica en ese año. Dado que fue escrito por Uriah Smith, lo encontrarás en los escritos en línea únicamente si cambias el filtro a todas las colecciones en lugar de la colección de Elena White. O sea, cuando nosotros estamos buscando en los escritos de Elena White, hay un filtro que dice, ¿quiere buscar en todos los libros adventistas o quiere buscar nada más en los libros de Elena White? Si lo tienes en los libros de Elena White, como esto no lo escribió Elena White, no aparece. Tienes que cambiar ese filtro para ver lo que yo voy a compartir ahora que nunca antes lo han visto. Fíjense. En este estudio, Uriah Smith explica cómo la bendición prometida al final de los 1335 días se cumplirá cuando todos aquellos que murieron en la fe después de 1844 resuciten y pasen a formar parte de los 144,000. Aunque Daniel escribió, bienaventurado el que espere a los 1335 días. Aunque la señora White dice que los 144,000 nunca mueren. Voy a compartir solo algunas selecciones. Si quieren ver el texto completo, pueden parar el video y leerlo. Es chiquitico, pero lo pueden leer. Fíjense ahí cómo tienen secciones numeradas. Cada párrafo tiene una sección. Esta es la sección, el párrafo 3.1. Enoc representa a aquellos que permanecerán sobre la tierra y serán trasladados sin ver la muerte. Representa a los que vivirán en medio de los peligros de los últimos días. Tienen una experiencia que ninguna otra generación la ha tenido porque viven en los peligros de los últimos días sin un mediador en el santuario celestial. Por eso son los 144,000. Aquellos que serán rodeados de la corrupción, vileza, pecado e iniquidad y sin embargo se mantendrán inmaculados. La verdad acerca de los ángeles, página 73.1. The Review and Herald, abril 19, 1870. 27 años después de 1870 y en total desafío a lo que el Espíritu Santo mostró a la señora White, Uriah Smith escribe, y por último, ¿representan los 144,000 únicamente aquellos que nunca han pasado por la muerte? En absoluto. Las condiciones de la profecía hacen necesario que muchos de los que ahora se encuentran en la tumba sean incluidos entre los 144,000. Ese es el párrafo, sección 144, 6.1, escrito el 10 de agosto de 1897. Ahora les voy a mostrar el párrafo. Y ahí tienen en inglés, donde está la sección 144.6.1, la ven al final del párrafo y ahí es donde tiene eso que yo he traducido literalmente al español. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representaba a los que, cuando vuelva a Cristo, serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Primeros escritos
página 164.3, escrito en el año 1882. 15 años después de 1882, y una vez más, ignorando por completo los mensajes inspirados de la señora White, Uriah Smith escribe: aunque descansen apaciblemente en sus tumbas, son contados finalmente entre los 144,000, exactamente igual que si hubieran vivido todos los años de su letargo y hubieran atravesado todas las fatigas, pruebas y conflictos que los vivos han de soportar. Sección 7.1, escrito en el mismo artículo. Y ahora les enseño la sección 7.1. Fíjense ahí en el medio del párrafo. Eso lo pueden traducir ustedes al inglés y ver al español y ver que es exactamente lo que le he traducido yo. Imaginen a hombres tales como el anciano James White, el anciano J.A. Andrews y el anciano Joseph Bates, quienes encabezan el comienzo de esta obra, quienes descendieron a la muerte con sus corazones y mentes llenos de esta bendita expectación. Imaginen a tales hombres despertando después de lo que para ellos no parecerá más tiempo que el tic-tac de un reloj y descubriendo que han quedado fuera de su anhelada posición y que no forman parte de los 144,000. Tal idea es inconcebible. Sección 8.1. Él no se dio cuenta de que ni el apóstol Pablo ni la señora White formarán parte de los 144,000 tampoco. Y ahí ven la sección 8.1. De nuevo, pueden probar eso para que vean que lo que estoy compartiendo es totalmente la verdad. Hermanos, este es el hombre que la iglesia adventista ha seguido y ha confiado en la interpretación de los períodos proféticos de Daniel por más de 100 años. Y nos han convencido que no debemos estudiar esos períodos proféticos. Un hombre que fue desobediente al espíritu de profecía y a las declaraciones inspiradas de Elena White. Y van a ver las cartas que le escribió ella, que tampoco nunca las han visto, las van a ver ahora. Y amigos, no comparto estas cosas que vamos a ver ahora en un espíritu de crítica. Lo comparto para que vean por qué la mayoría de los pastores y líderes de nuestra iglesia no creen que los periodos proféticos de Daniel 12 tienen un cumplimiento en tiempo literal en el futuro. Como el editor que estuvo más tiempo enfrente del Review and Herald, Uriah Smith, para que se publicara algo, inclusive por el profeta, que difería del libro de él, era una lucha. Y por eso Elena White, obviamente el Señor le dijo, no toques esto no aplica ahora, viene en el futuro, déjalo tranquilo. Y por eso es que ahora en los momentos finales para el pueblo de Dios, antes que cierre el tiempo de gracia, nos damos cuenta de todo esto. Tiemblo por usted y por el pastor Smith. Esta es Elena White escribiéndole a George Butler, el presidente de la Conferencia General de 1880 a 1888, por los 8 años antes de la conferencia. Tiemblo por usted y por el pastor Smith, porque sé por la luz que Dios me ha estado dando de vez en cuando durante los últimos 45 años que están trabajando sobre principios que no son del todo conforme a la orden de Dios. Su comprensión se ha confundido en algunas cosas. No deben pensar que el Señor los ha colocado en la posición que ahora ocupan como los únicos hombres que deben decidir si más luz y verdad vendrá al pueblo de Dios. Eso se encuentra en los materiales de 1888, volumen 1, página 86, carta 21, 1888, escrita al anciano George Butler, el 14 de octubre de 1888, desde Minneapolis, Minnesota.
estos 4 volúmenes no se han traducido al español. Son más de 1800 páginas. Todo relacionado con lo que pasó en la conferencia más problemática en la iglesia adventista que tomó lugar en 1888 en Minneapolis, Minnesota. Vamos a estudiar más de eso en un ratico, pero quiero que tengan idea. Este hombre fue el presidente de la conferencia desde 1880 a 1888. Estaban uña y carne con Uriah Smith. Y esta carta está escrita a él y a Uriah Smith diciéndole, no crean que Dios los ha puesto en la posición para que ustedes decidan quién solamente puede recibir la luz de Dios. Y es lo que ha pasado. La iglesia nuestra está centralizada por completo. Los pastores no sé si pueden sentir en paz ni pueden permanecer con su trabajo como pastor si empiezan a predicar que los períodos proféticos de Daniel son en el futuro. ¿Qué pasa? Si un pastor tiene esa mentalidad y no predica lo que el Espíritu Santo le dice, ¿qué le pasa a ese pastor? La luz se le va. Es lo que vamos a estudiar también. Todo eso viene, pero eso es lo que ha pasado y por eso es que no se permite. Yo conozco, aquí en los Estados Unidos hay pastores de alto calibre que antes creían en los períodos proféticos, levantaron la voz, le dijeron, oye, no puedes hablar de eso, y más nunca lo han tocado. Han echado para atrás su posición. Es triste, hermanos. He amado al hermano Smith casi tanto como a mi propio esposo. He tenido en muy alta estima al anciano Butler, pero estos hombres me han dejado sola. Estos hombres a quienes el Señor ha hablado en varias ocasiones para decirle que debían permanecer unidos a mi esposo y a mí en la más estrecha unión hasta el fin de los tiempos. Me han causado tal tristeza y aflicción de espíritu que no puedo describir. Sentí la muerte de mi esposo. ¡Oh! ¡Cuán profundamente solo Dios lo sabe! Pero he sentido el cruel proceder de estos hombres hacia la obra de Dios que Él me ha encomendado realizar con mayor intensidad aún que la muerte de mi esposo. Tengo tristeza en mi corazón continuamente a causa de ellos, porque no pueden ser salvos mientras mantengan su actitud actual. Carta 109, 1890, párrafo 17, escrito a sus hijos Willie, Edson y Emma. Esta carta, por supuesto, no se ha traducido al español. Yo nunca había leído nada tan fuerte como esto, hermano. Y no lo pudo decir a más nadie, pero se lo quiso decir a los hijos, por si algo le pasara a ella, supiera a Willie por lo menos que no puedes tener confianza en este hombre. Querido hermano Olsen. ¿Quién es el hermano Olsen? Miren abajo en la nota roja. Presidente de la Asociación General 1888 a 1897. Durante los 8 años posteriores a las reuniones de la Asociación General de 1888 en Minneapolis. O sea, la Conferencia General toma lugar en 1888. Desde 1880 a 1888, aquí a la izquierda, el presidente es Butler. Desde 1888 a 1897, el presidente es Olsen. Ahora fíjense la carta que le escribe a Olsen. Fíjense. Querido hermano Olsen, usted ha hecho un trabajo triste. No he revelado, creo, toda la obra que me llevó aquí a Australia. La exilaron a Australia. El Señor no estaba en nuestra salida de América. Él nos reveló que era su voluntad que yo dejara Battle Creek. El Señor no planeó esto, sino que dejó que todos ustedes se movieran según sus propias imaginaciones. Se nos necesitaba en el corazón de la obra. Y si su percepción espiritual hubiera discernido la verdadera situación, nunca habría consentido los movimientos que se hicieron.
había una disposición tan grande a que nos marcháramos que el Señor permitió que esto tuviera lugar. Los que estaban cansados de los testimonios dados se quedaron sin las personas que los daban. Las personas que los daban eran Elena White, Jones y Wagoner. Los que estaban cansados de los testimonios dados se quedaron sin las personas que los daban. Nuestra separación de Battle Creek fue para dejar que los hombres tuvieran su propia voluntad y camino, que creían superior al camino del Señor. Materiales de 1888, volumen 4, páginas 1621 y 1622. Siempre ha habido un secretismo tremendo sobre lo que pasó en la Conferencia General de 1888. Lo único que hemos escuchado es que fue unas discusiones bien violentas sobre la justificación por la fe. ¿Tú sabes lo que significa la justificación por la fe? No tenemos una descripción de eso. Se nos dice que es esto y que es lo otro, pero no tenemos una descripción. Se dice que hubieron unos choques entre las mentes que controlaban eso tan fuerte, pero no se guardaron los registros, porque Uriah Smith y Butler dijo, no queremos guardar ningún registro de esto. Y no tenemos la menor idea cuáles fueron los temas discutidos en esa conferencia general. Hasta ahora, vamos a verlo un poquitico más tarde, no ahora. El 14 de junio de 2019 yo les envié a ustedes que estaban en la lista de correos míos en esos momentos un estudio de 36 páginas de un anciano que se llamaba Norman Bradley, que tenía 95 años y se había dedicado un gran periodo de su vida a estudiar y analizar qué es lo que había pasado en esa conferencia de 1888. Ese estudio lo pueden encontrar ustedes en mi sitio web bajo la pestaña en español y después estudios. Este es el artículo que escribió Norman Bradley. Fíjense, el título: Exponiendo el esqueleto de 1888 en el armario de la Iglesia Adventista. A la izquierda arriba en rojo. Desvelando el misterio de las reuniones de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis. Abajo. Este artículo puede resultar difícil de comprender si tú no fuiste criado como adventista del séptimo día. Sin embargo, está repleto de información sumamente importante. Siempre ha existido un misterio en torno a lo que realmente sucedió en la reunión de la Conferencia General de Minneapolis de 1888, la cual provocó tal conmoción en la Iglesia Adventista del séptimo día. A lo largo de los últimos 120 años se han escrito numerosos libros y artículos al respecto. A menos que leas el artículo de Norman Bradley con sus años de investigación, puedes leer las 1821 páginas de los materiales de 1888 escritos por la señora White, algunos de los cuales te romperán el corazón, y aún así no comprenderás lo que realmente sucedió en esa conferencia general de 1888. Nunca había oído hablar del movimiento del séptimo mes hasta que leí el artículo de Bradley. ¿Por qué la señora White reprendió públicamente y tan severamente a Uriah Smith, George Butler y Ole Andrés Olson? ¿Por qué la señora White estuvo de acuerdo con la posición propuesta por Alonzo T. Jones y E.J. Wagoner en Gálatas 4, 8 al 11 y contra la posición sostenida por Uriah Smith y George Butler? Decisión que la llevó a ser exilada a Australia en 1891. Cuando se volvió a publicar y editar el libro Lecciones de Fe, con el comentario de Alonzo T. Jones sobre Gálatas, ¿por qué se omitió el controvertido cuarto capítulo de Gálatas? En el estudio del anciano Bradley, el artículo de A.T. Jones sobre Gálatas 4, 8 al 11 se reproduce íntegramente.
volveremos a este artículo de 36 páginas en la próxima presentación. Ya estamos listos para continuar completando esta tabla. No tenemos tiempo para terminarla toda en la parte 5, pero me gustaría completar en las próximas 3 sesiones las líneas 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora, hermanos? Cuando los Estados Unidos destruya a Irán, el cuerno grande en ese macho cabrío que es los Estados Unidos es quebrado. Elena White nos dice que los Estados Unidos va a ir a ruina nacional inmediatamente después que pase la ley dominical nacional. Lo cual quiere decir que la guerra entre Irán y los Estados Unidos tiene que terminar antes de que se promulgue la ley dominical en los Estados Unidos, que toma lugar antes de que venga la ruina nacional en los Estados Unidos, que no sabemos si es ruina financiera o física o las dos. Y eso es lo que vamos a estudiar en la próxima parte. Israel declara la guerra por primera vez en 50 años en el tiempo señalado de Daniel 8:19. Parte 6, pregunta 5.